Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y como ya os dije la semana pasada, hoy se viene una sección nueva del canal. Cada mes os traeré un descubrimiento. Este mes va a ser el descubrimiento de octubre de 2020, obviamente. No va a ser el descubrimiento de diciembre, porque no estamos en diciembre, estamos en octubre. Así que os traigo el descubrimiento de octubre de 2020 ya mismo. Bueno, esta sección la voy a dividir en subtítulos, digamos, títulos, bueno, dentro de la sección habrán como mini secciones en las que podremos encontrar belleza, pues que os traeré cositas de maquillaje, maquillajes que me han gustado, cosas que he descubierto, etcétera, que en el vídeo de este mes no hay nada porque realmente no me estoy maquillando mucho, sinceramente, y lo que me maquillo es natural, pero iré haciendo descubrimientos o cositas, os traeré cositas que igual quiero probar. También vamos a tener una sección de televisión y series. No soy una persona mucho de series, pero estoy intentando seguir el ritmo, más que nada porque hay a veces que tiras a hablar con una persona y te habla de esas series en plan de no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y para los ratitos muertos pues me parece guay, sobre todo suelo tener igual las series ahí en plan puestas de fondo mientras yo hago algo bordo, que ahora últimamente me está gustando mucho bordar, o hago cualquier cosa, anotaciones en libretas o estoy pensando cosas. Me gusta tener la serie por ahí y series de televisión que voy a decir pocas, programas de televisión voy a decir pocos, porque no veo casi la tele, pero también os traeré lo que me gusta. Y por último os traeré una sección un poco más random, un poco más cosas interesantes que he descubierto que no van dentro de ninguna categoría, pero yo os lo amollo, os suelto. Así que vamos allá, no me enrollo más y empezamos con la primera sección de sección. Bueno, como os he dicho, este mes de belleza no tengo nada que traer, así que pasamos directamente a la sección menchar. En la sección menchar, que para que no lo sepa, menchar es comer en valenciano, os voy a traer diferentes cosas que me han gustado, diferentes hábitos que he cogido, recetas, etcétera, para que las podáis poner a prueba y las disfrutéis como yo. La primera cosita que os traeré en la sección de menchar, el primer favorito, primer descubrimiento, es un cambio alimenticio que he hecho. Como sabéis, yo me hago mis cafecitos después de comer, como ya habéis podido ver en diferentes vídeos, diferentes rutinas, y el vídeo que os traje, que os lo pondré por aquí, la etiquetita, si lo queréis ver, de los dalgona que me hago. Pero los dalgona llevan azúcar, llevan 2 cucharadas de azúcar, yo siempre las suelo poner moreno, y el Nescafé en sí también lleva azúcar. Entonces digamos que estábamos juntando un poco una bombita de azúcar para después de comer. Entonces lo que he hecho ha sido cambiarme al café de cafetera, al café molido. Y la culpa lo tiene esto. Porque ya sabéis yo que soy una señora Starbucks. Me gusta muchísimo el café americano, de hecho me gusta muchísimo el café que hacen Starbucks. Yo no soy de café de cafetera, nunca me ha llamado la atención, nunca me ha gustado. Pero siempre que he ido a Starbucks, a mí, dame café, dame café, dame café, 1 litro de café del Starbucks, me gustaba muchísimo. Entonces, como han empezado a poner café de Starbucks en Consum, Corte Inglés y Carrefour creo que es, bueno, como han empezado a poner café molido, pues me cogí este, que a mí es que este me gusta muchísimo, que es tostado. Ahí estoy oliendo este me está... es café tostado, es bastante más fuerte que el café que venden, de hecho hay uno más fuerte todavía que este. Entonces, al hacérmelo en cafetera, el café sabe más, no me hace falta ponerle tanto azúcar, le pongo solo una cucharada de azúcar moreno y me evito tener ese exceso de azúcar. Entonces, pues igual os puede gustar. Otro descubrimiento que he hecho este mes, que os va a parecer igual muy raro, igual os pongo una foto por aquí para que lo podáis ver, porque ahora mismo no lo tengo aquí, voy a comprarlo esta tarde. Igual es un descubrimiento muy raro para mucha gente, pero yo entiendo que igual habrá gente que tenga el mismo problema que yo, entonces lo comparto. A mí siempre he sido una persona que me cuesta muchísimo comer pescado, no sé,
me cuesta. Y siempre estoy que sí con varitas de merluza, lo típico, las figuritas estas de merluza me encantan, pero claro, lleva empanado. Me gusta muchísimo la merluza que también venden, que está no enharinada, sino que lleva por encima como huevo y la haces al horno y se queda como crujiente por fuera y la merluza por dentro. Eso también me gusta. Pero ya he descubierto el top de los tops para comer pescado, que me gustó muchísimo. Y es pescado, o sea, no lleva ni huevo, ni harina, ni nada. Entonces digamos que podemos estar diciendo que estamos comiendo pescado 100%. Y son las hamburguesas. Hamburguesas de pescado, como lo digo. Yo soy la loca de las croquetas de bacalao. Yo soy el 1% de esa población que no tiene una obsesión con las croquetas. Yo no me siento identificada con los memes, no me siento identificada con las pegatinas de a mí dame croquetas, no sé qué. A mí si me quieres dar croquetas, me das croquetas de bacalao. El resto no me gustan, no me interesan. Y a mí me gustan muchísimo las croquetas de bacalao. ¿Qué pasa? Que vi en Consum unas hamburguesas que hay de diferentes tipos de pescado y yo en concreto me cogí la de bacalao, merluza y espárragos pensando y rezando de que me supiese a almóndiga de bacalao. Y así es, me supo a almóndiga de bacalao y estoy súper contenta con ese descubrimiento porque por fin voy a poder comer pescado 2 o 3 veces a la semana, gustándome muchísimo. Bueno, en la sección de televisión y series os voy a traer tres menciones. Dos de televisión, que es muy raro que yo vea la televisión, pero estos dos programas me están viniendo a hacer ver la televisión. Y voy a traeros una serie, porque yo solo soy de ver una serie a la vez, porque aparte de que yo nunca he sido de series, me cuesta ver las series, pues no voy a seguir muchas a la vez. Las dos cosas que os tengo que traer de la televisión, yo en la televisión solo sigo 3 programas, uno de ellos me lo han quitado ahora porque supongo que tienen que hacer la renovación de temporada, etc. Se llama Donde viajan dos. Es un programa de televisión que hace el rapero conocido el Langui, que tiene una discapacidad, no me gusta nada esa palabra, pero bueno, tiene una discapacidad y va acompañado en este caso, de Jesús Vidal, que es el chico, bueno, chico, es un hombre, el hombre que consiguió el Oscar por la película de Campeones. Son los dos un amor, la serie es, bueno, el programa es brutal, descubres muchísimo las dificultades que tienen las personas ciegas, que tienen parálisis, espina bífida, que tienen discapacidad, descubres los verdaderos problemas que tienen y muchísimas historias de cómo lo han afrontado que yo, pues ya te digo, yo lloro a lágrima viva y os lo recomiendo, no quiero decir más porque si alguien lo quiere ver de verdad es que merece, cada segundo merece la pena y os lo recomiendo muchísimo, es una serie que te dan ganas de levantarte del sofá y decir si ellos pueden, yo también puedo, qué tontería estoy diciendo, pues por supuesto que puedo hacer esto, si estas personas con las dificultades que tienen lo han podido lograr y lo han superado, ¿qué hago yo en el sofá aquí quejándome? Así que os lo recomiendo muchísimo. Luego un programa que sí que los dos otros programas que sí que estoy siguiendo que aún están en directo es Top Gamers Academy. Top Gamers Academy es un programa que es rollo la Academia de Operación Triunfo, pero de los futuros youtubers. Están ahí para hacerse un nombre en YouTube, pues lo mismo. Es eso, es Operación Triunfo, pero de youtubers que se dedican a jugar a videojuegos. Hay rankings semanales, todas las semanas. Son 3 youtubers conocidos, bueno, 6. Son los equipos de 3 youtubers conocidos, Willy Rex, Rubius y Gref, que tienen sus compañeros, que son Mangel, Fargan y Ampiter, respectivamente. Crean sus equipos. Estos chicos tienen que ir ganando en ranking en los diferentes videojuegos, ganando en popularidad. Y el equipo que gana pues se queda, luego se van, tal, no sé qué. Bueno, está muy chulo y os lo recomiendo si os gusta el tema videojuegos, etc. Y pues eso. Y luego el otro programa que estoy siguiendo que todavía está en directo es Masterchef Celebrity. A mí siempre me gustan muchísimo los programas de cocina así, rollo concurso, hay salseo, hay
y te da muchas ideas a la hora de cocinar, la verdad. Y el Celebrity pues hace gracia porque es gente que entre comillas conoces y te dan a ver otra faceta de ellos que es totalmente diferente a la que igual, por ejemplo, una de las personas que está es Flo. Flo es un humorista buenísimo, me gusta muchísimo Flo, pero también te da a ver la faceta competitiva, exigente que tiene Flo en la cocina. No sé, me gusta muchísimo Masterchef Celebrity y lo hacen los martes por la noche, por si lo queréis ver, y Top Gamers Academy lo hacen los domingos por la noche. Y la serie que os vengo a comentar es una serie que llevo arrastrándola 3 meses, pero es que no quiero que se acabe. Y estoy como no viéndola, pero viéndola, no sé, es una cosa muy rara. De normal suelo ver un capítulo al día, pero ya llevo como una semana y media que no veo porque me quedan 6 capítulos para terminar y no quiero que se acabe. Entonces estoy alargando mi dolor. La serie es Anne with an A. Yo no he sido nunca de series. Sí que he visto Stranger Things, sí que he visto Carnival Row, por ejemplo, esas sí que me han gustado. He visto algunas que sí que me han gustado, pero lo de Anne with an A es que es otro mundo. O sea, es que si no habéis visto esa serie y os gustan las series tenéis que verla porque pocas series hay que hablen tanto de valores, de feminismo, es que no sé. Es que es una serie que de verdad todo el mundo necesitaría verla solo por los valores que transmite y lo bonita que es. Es una serie que te hace llorar, te hace sentir, te hace enamorarte de los personajes y os la recomiendo muchísimo y yo pues seguramente me la tenga que acabar, pero no quiero. Bueno, para acabar, la cosa interesting que os tengo que contar sería que estoy súper viciada a una aplicación que yo siempre intento sacar un ratito para leer, pero es que hay días que cuando acaba el día no te apetece ponerte a leer, te apetece ponerte ahí un vídeo y pues dormirte con el vídeo y pues como que nunca sacamos ese ratito para leer. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro de indumentaria valenciana para aprender más porque me gusta muchísimo aprender de todo y es un tema que me gusta mucho, entonces estoy leyendo ese y como tiene imágenes, etcétera, pues un poco más llevadero, entre comillas, pero me quería releer todos los libros de Harry Potter otra vez y luego verme otra vez las películas. ¿Qué pasa? Es que nunca le encuentro tiempo al pobre Harry. Y algo que he descubierto son los audiolibros. Te pones a cocinar, te pones a limpiar el cuarto, te pones y tú estás escuchando tu libro, súper guay. Y de hecho en la aplicación que os voy a dejar me gusta mucho cómo lo narra el hombre, es como estar escuchando. No es una narración infantil como un cuento infantil, es una narración un poco más ni para niños ni para adultos. Es algo que me gusta. Tiene una entonación bonita, tiene una voz bonita el hombre. Así que yo lo escucho en la aplicación de iVoox y os lo recomiendo muchísimo de verdad si os gustan los libros y no tenéis tiempo entre comillas para leer libros y aún así queréis seguir leyendo libros, os recomiendo muchísimo los audiolibros porque es algo que te pones a escuchar y no te das ni cuenta, o cuando no te apetece estar ahí, tampoco estás cara al ordenador, estás trabajando y te pones música, en un momento que igual te aturullas de la música, un audiolibro, de verdad. Así que nada, hasta aquí los favoritos del mes de octubre 2020. Iré trayendo más conforme se vayan acabando los meses. Será un vídeo que veáis al final de cada mes. Y nada, os dejo ya vivir vuestras vidas. Un besito muy grande. Espero que paséis una buena semana y nos vemos pronto.